Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que significa la palabra papa. ¿Por qué nosotros le llamamos papa al obispo de Roma, que es pues el pastor universal de la Iglesia Católica? Entonces, vamos a hablar qué significa la palabra papa. El término papa procede del griego papas o papas, que significa papa o padre. Un error muy difundido en internet acerca de por qué al sumo pontífice se le dice papa es que se basa en las iniciales de 4 palabras latinas, que es Petri, Apostoli, Potestatem, Accipiem, y se traducen así: el que recibe la potestad del apóstol Pedro. El segundo error en la interpretación del significado es que se atribuye a la unión de 2 primeras sílabas de estas palabras latinas, pater y pastor, que traducen como padre y pastor. El origen de la palabra papa es muy distinto. El término papa procede del griego papas o papas y significa papá o padre. Se encuentra testimoniado en Aristófanes, Pax 120, Menandro Mis 213. Levillain observa que en Homero significa sacerdote. Como quiera que sea, el término se hizo común en Oriente como signo de afecto y respeto para con obispos y sacerdotes. Por ejemplo, en Occidente hace su aparición a inicios del siglo III. Progresivamente se fue aplicando a los obispos. Cipriano en el EP 8, 8, 23, 30 y 31, 36, aplicado al obispo de Roma como signo de afecto y respeto, se encuentra por primera vez en una inscripción del diácono Severo a San Calixto, Jusu Papae Sui Marcellini, por orden del Papa Marcelino. Se hizo específico para finales del siglo IV, y en el siglo V el título se precisa la expresión Papa Urbis Romae, Papa de la ciudad de Roma, o sea pues al obispo de Roma, que es el legítimo sucesor del apóstol Pedro. En el siglo VI, la Cancillería de Constantinopla se dirigió al obispo de Roma con el título Papa. Para finales del siglo VII el título se emplea solamente para los romanos pontífices, o sea, únicamente para el obispo de Roma. Con Gregorio V, que estuvo que vivió que fue papa entre 996 y 999, el concilio de Pavia estipuló que el arzobispo Arnulfo de Milán no se designara así. Gregorio XI en 1073 para 1085 prescribió de modo formal que el título se aplicara definitivamente a los sucesores del apóstol Pedro. La expresión Santísimo Padre se remonta al siglo XII y corresponde al significado histórico de Papa, es decir, Reverendo Padre, y con él relaciona su definición de Pater Patrum, de uso común por parte de los obispos de la Iliria y de África, que así se dirigían a los sucesores de Pedro en los primeros siglos. Estamos hablando más o menos del siglo VI y del siglo VII. Nominalmente, el Papa es el obispo de la diócesis de Roma. Según la tradición católica, desde que San Pedro se estableció para predicar el Evangelio en la ciudad y nombró su sucesor a uno de los presbíteros de Roma, se ha establecido la ciudad como la sede de la Iglesia Universal. Entonces, como vemos, pues Pedro llega a Roma y ya establecido ahí, pues ahí muere, pues de cabeza, dice crucificado, pero de cabeza, pues es martirizado y él está pues enterrado en lo que es pues la Basílica Vaticana.
En el principio a los sucesores del apóstol Pedro se les llamaba simplemente obispo de Roma. El título de papa, como hemos visto, comenzó a ser usado muchos siglos después. El título papa, que alguna vez fue utilizado con gran amplitud, actualmente se emplea exclusivamente para denotar al obispo de Roma, quien en virtud, en su posición como sucesor del apóstol Pedro, porque recordemos que el papa, el obispo de Roma, es el legítimo sucesor de San Pedro, es el supremo pastor de toda la iglesia, sea de la iglesia universal. Y esto por mandato del mismo Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17, donde Jesucristo le pide a Pedro 3 veces apacentar pues su rebaño, o sea pues ser el pastor universal de la iglesia. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que estos? Insistió Jesucristo, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le vuelve a repetir, Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Es Jesucristo el que pone a Pedro como pastor universal de la iglesia. Por eso la iglesia tiene un pastor universal que es la cabeza visible de la iglesia. Entonces, como ya dije, pues Pedro es el supremo pastor de toda la iglesia. El sucesor de Pedro, en este caso, que es el Papa, es pues el vicario de Cristo sobre la tierra. Además del obispado de la diócesis de Roma, el Papa detenta varias otras dignidades junto con la de pastor universal y supremo de la iglesia. Él es el arzobispo de la provincia romana y primado de Italia e islas adyacentes y es el único patriarca de la iglesia occidental. Recordemos que el Papa es pues el patriarca de Occidente, el primero entre iguales. La doctrina de la Iglesia acerca del Papa fue declarada por el Concilio Vaticano I en la Constitución Dogmática Pastor Aeternus el 18 de julio del año 1870. Los 4 capítulos de esa Constitución tratan respectivamente del oficio de cabeza suprema conferido a San Pedro, la perpetuidad de ese oficio en la persona del romano pontífice, la jurisdicción papal sobre todos los fieles y su autoridad suprema para definir cuestiones de fe y moral. Así dice la enciclopedia pues católica. Bueno, así es como pues los papas pues ejercen lo que es el ministerio petrino y cada papa es sucesor del apóstol San Pedro, como ya dije, esto pues por mandato del mismo Jesucristo. Es voluntad de Cristo que Pedro sea el primero entre los apóstoles, o sea, el jefe, el jefe de todos los apóstoles, el primero, como dice San Mateo capítulo 10, versículo 2, el primero de los 12 es Pedro, no en el orden de mencionarlo, sino que el primero por ser el jefe, o sea, el príncipe de los apóstoles, es el apóstol Pedro. Esto por voluntad de Jesucristo. Recordemos pues de que Jesucristo también en Lucas 22:32 también ruega por Pedro. Dice, mira que Satanás pues ha pedido permiso para zarandeados, o sea, para tocarlos como el trigo, pero yo he orado por ti. O sea, Pedro, pues, aunque toda la iglesia, los 12 apóstoles van a ser tentados por el diablo, Jesucristo va a orar únicamente por el apóstol Pedro. Pero le dice, pero yo he orado por ti y tú al regresar confirma en la fe a tus hermanos. Y esto es lo que hace el Papa, confirmar en la fe a los demás obispos, a los sacerdotes y también a los diáconos y a todos los misioneros. Por eso es que el Papa es cabeza universal de la iglesia, pastor universal de la iglesia por voluntad de Jesucristo. Y esto pues lo podemos comprobar por la sucesión apostólica de 2000 años que tiene nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Así que el obispo de Roma se le llama Papa, como ya dije, algunos pues quieren decir que es padre o pastor, que viene a ser Papa, pero pues ya dije el significado puro de lo que es la palabra Papa y que viene pues su origen etimológico viene del griego. Esto pues para que todos aprendamos un poquito de lo que significa
pues Papa, el obispo de Roma. Así pues tenemos hoy en día al Papa Francisco, que es el obispo 266 de la diócesis de Roma. Él es el 266 sucesor del apóstol San Pedro, el vicario de Cristo y el pastor universal de nuestra Santa Madre Iglesia Católica en todo el mundo. El Papa Francisco es el patriarca de Occidente, el primero entre iguales. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.